Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta ahora y agregar también algo que me faltó decir la semana pasada. Hemos hablado de la preexistencia de nuestro espíritu y la semana pasada hablamos de la encarnación de nuestro espíritu. La preexistencia tiene que ver con nuestra existencia anterior a la creación de Adán en la eternidad pasada. Existimos, vivimos, fuimos, eh, aprendimos, tuvimos una vida con Dios antes de que el mundo fuera hecho, antes de que el planeta Tierra existiera. Y estamos hablando que los científicos dicen que el planeta tiene 4.500 millones de años. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo. Ahora, eh, nosotros tenemos que entender que los tiempos de Dios o los tiempos de lo que Dios ha hecho son infinitamente incomprensibles para nosotros. Así como es incomprensible la dimensión del universo, porque el universo es tan gigantescamente grande que no lo podemos, solo podemos hablarlo en teoría, pero comprender esas distancias no sé, es imposible. Así también con el tiempo. Tiempo y espacio son dos creaciones divinas a las cuales Dios sometió a su creación, tanto la celestial como la terrenal. Hay un espacio que Dios creó en el plano del cosmos, de lo físico, pero también hay un espacio en el mundo espiritual. El mundo espiritual contiene también en la idea del tiempo y el espacio, pero en el orden espiritual, en otro ámbito. Un día Dios decide encarnarnos en Adán. Y allí empieza todo el proceso de nuestra humanización. No éramos humanos, éramos espíritus, hijos de Dios, sin cuerpo físico, pero con cuerpo espiritual, existentes, inteligentes, sensitivos, espirituales, todo lo que somos hoy en Cristo y mucho más que eso, pero sin un cuerpo físico. Existíamos y nos movíamos en la dimensión espiritual, en los cielos de Dios. Y así estuvimos por quizás por miles o millones de años, no lo sabemos. Eso un día el Señor nos va a dar toda esa información, pero hoy solo sabemos que preexistimos. Significa que antes de Adán ya existíamos. Luego Dios decide encarnarnos y nos trae a este mundo. Para encarnarnos, realiza un proceso que la teología llama kenosis. Kenosis, un proceso necesario, y es que en esa kenosis somos de alguna manera limitados o vaciados de ciertos atributos y conocimientos que teníamos estando en nuestra condición preexistente. No nos acordamos de todo lo que vivimos en la eternidad pasada. ¿Por qué no lo recordamos? ¿Por qué no tenemos acceso a todo ese conocimiento, a toda esa experiencia espiritual que tuvimos? Y es porque fuimos pasados por Dios por esa experiencia que se llama kenosis, que en el capítulo 2 de Filipenses también le ocurre al Señor Jesucristo cuando Él entra a este mundo y se encarna. Esa kenosis hace que eh, no recordemos muchas cosas toda nuestra vida preexistente. El otro día hablé de desactivar y desinstalar. La diferencia entre desactivar y desinstalar. Ese conocimiento que teníamos fue desactivado, no desinstalado. Pero ese conocimiento lo vamos a volver a recuperar. Eso es lo que afirma la Escritura en el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios.
en 1 Corintios 13, en el versículo 9 en adelante, dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido por Dios, evidentemente. En parte y completamente. Todo nuestro conocimiento que tenemos hoy del Señor es parcial, aunque sea grande y profundo, es en parte, es parcial. Y por eso necesitamos día tras día crecer en el conocimiento, en la revelación. Pero todo eso que recibimos como enseñanza directa de Dios, que es algo que vimos la vez anterior, está desactivado. No tenemos acceso a ello por causa de nuestra encarnación. La encarnación, al ser introducidos en un cuerpo de humillación, ese conocimiento fue desactivado, no desinstalado. Por eso lo vamos a volver a recuperar. ¿Qué pasó con Cristo? Exactamente lo mismo. El conocimiento, los atributos de Él, porque Él es Dios omnipotente, eterno, pero cuando Él se encarna, Él, dice la Biblia, se anonadó, se vació, se negó a sí mismo. Y eso, ahí la Biblia usa la palabra kenosis, la palabra griega, que significa eso, vaciamiento. Y ese vaciamiento implicó que cosas que él siempre supo, porque él es omnisciente, lo sabe todo, todo el tiempo, sin ninguna limitación, de pronto él no supiera. Por ejemplo, mencioné pasaje cuando dice el Señor, el día y la hora, hablando de la segunda venida de Jesús, el día y la hora, nadie sabe, solo el Padre. No lo saben ni los ángeles del cielo, y Jesús afirma esto, ni el Hijo del Hombre, ni Él. En ese momento Él está en la tierra como hombre. En ese momento Él está en su kenosis, en su vaciamiento. En ese momento el conocimiento de cuándo Él va a regresar por segunda vez está desactivado mientras que está aquí en la tierra. Pero alguien me preguntó, y por eso estoy hablando de esto, si Jesús afirmó que Él no lo sabe en el Evangelio, hoy no lo sabe. ¿Sabe hoy el Señor cuándo va a regresar? ¿Sí? Pues sí, lo sabe, porque una vez que Él regresó al cielo, todo aquello que había sido desactivado en Él fue nuevamente activado. Su conocimiento y la manifestación de sus atributos divinos, todo fue reactivado y hoy Él en plenitud sigue siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente en todo. Entonces, eh, hoy el Señor evidentemente tiene ese conocimiento en plenitud. Nosotros hablamos entonces del cuerpo hace 2 semanas atrás, del cuerpo como la habitación del espíritu. El cuerpo y el alma son la habitación actual de nuestro espíritu, nuestro cuerpo terrenal. La Biblia le llama la morada terrestre, pero hace una comparación entre la morada terrestre y la casa celestial. Y cuando habla de la casa celestial, eh, dice que la comparación es obviamente inmensa porque esta morada terrestre se deshace, eh, se acaba, es transitoria, pero la casa eterna, la casa celestial es eterna. No solo es eterna,
sino que jamás se alterará, no se envejece, no, no le afecta la entropía, que es un principio de erosión y de corrupción que está operando en todo el universo actual. A esta casa celestial no le afecta nada de eso, porque esta casa celestial es incorruptible. Cuando hablamos de casa, estamos hablando de un cuerpo, el cuerpo glorificado que vamos a recibir. Sin embargo, estamos en este cuerpo de humillación que la Biblia llama carne y sangre, también llama cuerpo terrenal, cuerpo de carne, cuerpo animal, cuerpo de humillación, cuerpo de muerte. Le da muchos nombres, en realidad ninguno es bonito, porque aunque el cuerpo es maravilloso, científicamente hablando, ¿no es cierto? El cuerpo que tenemos, con el tipo de funcionalidad que tiene nuestro cuerpo físico es maravilloso, precioso, en comparación con el cuerpo celestial, es tan poquito, una humilde tienda, mientras que el cuerpo celestial es un gigantesco palacio, por decirlo de alguna forma. El cuerpo, además de ser la habitación nuestra, es también la habitación de Dios. Le llama la Escritura templo del Espíritu. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu y el Espíritu mora en vosotros? Y está hablando no solamente de la morada de Dios en nuestro espíritu, pero dice específicamente acerca de nuestro cuerpo, eh, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí llegamos. Avanzamos un poquito en el segundo tema, que es el hombre interior, pero prácticamente lo terminamos. Y hoy la Biblia le da al espíritu el nombre de hombre interior. Hombre interior. Y eh, eh, cada vez que la Biblia habla de el interior, nuestro interior, está hablando de nuestro espíritu. En 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay dos hombres. Menciona aquí al menos dos hombres, el hombre exterior y el hombre interior, que es nuestro espíritu, y el hombre exterior. Algunos agregan un tercer hombre, que sería, le llaman el hombre de más afuera. El hombre de más afuera sería el cuerpo, el hombre exterior sería el alma, y el hombre interior sería el espíritu. Pero aquí la escritura dice básicamente, habla de dos hombres o dos partes de nosotros, la parte divina, que es nuestro espíritu, y la parte terrenal, que es nuestro cuerpo y nuestra alma. En Romanos 7:22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto es Romanos 7:22 y 23, y Efesios 3:14 al 16. Todos estos versículos hablan del hombre interior. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tú tienes un hombre interior, quiere llamarlo, tú eres dama, una mujer interior, y ese hombre interior es pro Dios, siempre Dios, es tu espíritu. Jesús dijo, el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil, y este es el conflicto.
que tenemos los hijos de Dios. En Juan 7:38 Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, está hablando otra vez del hombre interior, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabías que hay ríos de agua viva en tu interior? ¿Sí? El espíritu es mucho más grande de lo que nosotros pensamos y tiene muchas funciones que tenemos que descubrir y disfrutar del hombre interior. Muy bien, la historia de cómo llegamos a ser humanos la contamos en los capítulos anteriores eh, y luego hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó para redimir nuestra naturaleza humana. Nosotros somos hijos de Dios por haber sido engendrados en la eternidad pasada por Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos saben esto? Que Dios es tu Padre. Amén. Y como Padre tuyo que es, Él te engendró. Él me engendró. Engendrar implica que de adentro de nosotros sale aquello que es engendrado. Tus hijos estaban dentro tuyo antes de salir afuera de. Y cuando salieron afuera se convirtieron en algo diferente a ti, pero también semejante a ti y unido a ti por genética y por muchas otras vías, pero estaban dentro de ti. Antes de aparecer Eva, estaba dentro de Adán. Y Dios saca a Eva desde Adán, la saca, la pone frente a Adán, ¿verdad? Ahora Eva es una mujer diferente a Adán, con la misma naturaleza. Entonces, cuando Dios nos ha engendrado, nos sacó de adentro de Él, nos engendró y nos dio su ADN, su naturaleza. Somos hijos de Dios por engendramiento. Pero la Biblia también habla de la adopción de nosotros como hijos adoptados de Dios. Entonces tú puedes pensar cómo Dios necesita adoptarme si Él me engendró. Sería absurdo pensar que tienes que adoptar a tus hijos engendrados. Tú no necesitas adoptar a tus hijos que son nacidos de tus entrañas. Son hijos por derecho propio. Y lo único que tienes que hacer es registrarlos como hijos tuyos. Nacieron de ti, vinieron de adentro tuyo, son tus hijos. ¿Cuándo adoptamos a una persona como hijo? Cuando no salió de nuestras entrañas. Ahí es que adoptamos. Entonces, los hijos adoptados no son hijos de la línea de sangre, no son hijos sanguíneos, son hijos legales, pero no sanguíneos. Pero son hijos. Y una vez que son adoptados, tienen todos los derechos de hijo y disfrutan de todos los privilegios de ser hijo. Porque la Biblia dice que somos engendrados, pero que también somos adoptados por una cuestión de naturaleza. Tu espíritu fue engendrado en la eternidad, pero tu cuerpo no fue engendrado. Tu cuerpo y tu alma fueron creados. Entonces el espíritu ha sido engendrado, pero la naturaleza humana, que consiste de cuerpo y alma, ha sido creada. Y como que ha sido creada, necesita ser adoptada como hijo. Por lo tanto, cuando Cristo viene a la tierra para redimirnos, no viene a rescatar tu naturaleza divina, viene a rescatar tu naturaleza humana, nuestra naturaleza humana. Él viene a redimir la naturaleza humana, por eso era necesario que Él se encarnara, que se hiciera hombre, para poder, como hombre, redimir la naturaleza humana que había sido
que había pecado, se había corrompido y se había perdido en Adán. Por eso es que al Señor Jesucristo se le llama el postrer Adán. El primer Adán produjo o trajo el pecado en la humanidad, hizo que toda la humanidad se perdiera en él, porque el primer Adán no era solamente un hombre individual. El primer Adán era un hombre corporativo, colectivo. Todos nosotros estábamos en Adán. Cuando en el libro de Génesis dice, y sopló, una vez que creó ¿no es cierto?, el cuerpo de barro, sopló en sus narices hálito de vida, hálito de vida. La palabra vida allí en el hebreo es la palabra khai, khai, con K, khai. La palabra vida es una palabra que es un sustantivo colectivo. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Por ejemplo, árbol es un sustantivo simple, pero arboleda es un sustantivo colectivo. Es un sustantivo, arboleda, ¿sí? Singular, arboleda, pero como expresión, como sustantivo, está describiendo muchos árboles. Cardumen, por ejemplo. Cuando hablamos de cardumen, es un sustantivo singular, pero se refiere a muchos peces. Entonces, la palabra hay es un sustantivo colectivo, singular, se refiere a muchos, dice, espíritu de vida, muchas vidas. La palabra significa comunidad, tiene otros usos, población, vidas. Así es que en Adán, cuando Dios sopla en Adán este espíritu de Khai, está soplando millones y millones y millones de vidas. Te está soplando a ti, a mí y a todos los humanos que han vivido sobre la tierra y que todavía faltan por vivir en la tierra. De modo que en Adán estaban todos los seres humanos. Por eso cuando Dios va a formar a Eva, la saca de Adán, porque Eva estaba en Adán. Y este principio es muy importante, de manera que Adán entonces, todo lo que haga Adán, todo lo que haga Adán repercute en todos los que están en Adán. Si Adán practica la santidad, la bendición de la santidad se derrama sobre todos los que están dentro de él. Si Adán practica el pecado, peca, el castigo por el pecado viene a todos los que están dentro de él, porque Adán, no sé si él era consciente de esta corporatividad, de esta colectividad, de este principio de colectividad, pero hubiera sido consciente o no, cuando él pecó, todos nosotros pecamos en él. Y aquí está el versículo cuando dice el apóstol Pablo, eh, dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Alguna gente nos pregunta cuando hablamos de este versículo, ¿y los niños que no alcanzaron a nacer murieron antes del parto o en el parto? Los niños abortados, el niño que nació lloró y murió, ni siquiera tuvo oportunidad de vivir un día en este mundo, también pecó. Lo que nos están diciendo es que la Biblia está equivocada. Y cuando dice todos pecaron, en realidad no todos pecaron, sino pecaron los que son conscientes de su pecado. Porque hay un niñito de un año, un bebé de brazos, ¿es consciente de pecado? No es consciente de pecado, ¿verdad? No es consciente de pecado. Pero ¿cuándo pecó este bebé? ¿Cuándo pecó este niño? ¿Cuándo pecó este no nacido? Pecó en Adán.
En Adán todos caímos, en Adán todos pecamos, en Adán todos fuimos echados del huerto de la gloria de Dios, porque estábamos incorporados en Adán. Entonces, cuando viene Cristo, en su encarnación, nosotros somos incorporados en Él, en su cuerpo de carne. Nuestra naturaleza humana es incorporada en Él. Y la Biblia dice que nosotros fuimos circuncidados cuando Cristo fue circuncidado, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo fue circuncidado Cristo? Cuando tenía 8 días. Lo llevaron al templo, presentaron al Señor, fue circuncidado. Cuando Él fue circuncidado, tú estabas siendo circuncidado. Cuando Él fue a la cruz, tú estabas siendo crucificado. Cuando Él murió, tú estabas muriendo, yo estaba muriendo. Nuestra naturaleza humana, viejo hombre, estaba muriendo en el cuerpo de Cristo. Y por eso la Escritura dice que resucitamos juntamente con Él, morimos con Él y resucitamos con Él. ¿De qué está hablando? De nuestra naturaleza humana. Muy bien, todo esto que hablamos tiene que ver con la encarnación y con el hombre eh, exterior, que es la naturaleza humana, no con el hombre interior. El hombre interior es nacido del Espíritu, eh, es de simiente incorruptible, engendrado por Dios, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar ahora un capítulo que, si quieres ponerle un título, es la conformación del hombre interior. La conformación del hombre interior. ¿Cómo está conformado el hombre interior, nuestro espíritu? El primer enunciado de todo esto es que el espíritu tiene cuerpo. El espíritu tiene cuerpo. En 1 Corintios 15:40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Nuestro espíritu tiene un cuerpo espiritual. Um, Hay una serie de diferencias entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. La primera diferencia entre el cuerpo celestial, que es el que tiene nuestro espíritu, y el cuerpo terrenal, que es el que tenemos nosotros aquí, cuerpo y alma, es su procedencia. ¿De dónde procede el cuerpo? El cuerpo de tu espíritu procede del cielo, es celestial, tiene origen celestial. El cuerpo físico procede de la tierra, es terrenal. Así que tienes dos orígenes distintos en tu zona, un origen celestial y un origen terrenal. Una parte de nosotros es celestial y la otra parte de nosotros es terrenal. Esto entonces es la primera diferencia, la procedencia. La segunda diferencia entre el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal es el elemento que conforma a uno y al otro, el elemento. El material del que está conformado el cuerpo celestial es espíritu. El material del cuerpo terrenal es lo físico. Algunas personas piensan que la naturaleza espiritual es como una cosa vaporosa, indefinida, así quizás como una neblina, pero no lo es. Es sumamente definido. En el mundo espiritual, estaba conversando con un apóstol de, de una región del norte de Chile, y estamos hablando precisamente de esto, del cuerpo espiritual y del cuerpo terrenal. Y nosotros, los cristianos,
no tenemos una idea muy concreta acerca del espíritu. Pensamos en el espíritu como algo estático, como un depósito, aunque lo es. Pensamos en el espíritu como una función, pero el espíritu, nuestro espíritu, es llamado el hombre interior. Y vamos a ver en todo lo que viene ahora para adelante que nuestro espíritu tiene voluntad, tiene conciencia, tiene sentidos, tiene emociones, tiene afectos, tiene determinaciones, igual que nuestra alma. Es como que tú tienes dos personas viviendo en ti. Por un lado, el espíritu, con una clase de vida, con una clase de existencia, y por otro lado, el alma y el cuerpo con otra clase de existencia, y están obligados a convivir. Pero nuestro espíritu como tal existió con cuerpo espiritual millones de años antes de tener un cuerpo físico. Y no necesitó el cuerpo físico para existir. Y en ese cuerpo espiritual, nuestro espíritu vivió, se relacionó con Dios, con otros espíritus. Nosotros éramos hermanos en la eternidad pasada y como espíritus teníamos un cuerpo. Y ese cuerpo espiritual tiene dimensiones, figura, peso, forma, estatura, todo, igual que en esta dimensión física, pero en la dimensión espiritual. El problema para nosotros es la invisibilidad del espíritu. Como no lo vemos, no tenemos como conciencia de su realidad. Pensamos que el espíritu es vaporoso, que el espíritu es como indefinido, como fantasmal, pero el espíritu no es así. El espíritu tiene forma, diseño, altura, el espíritu tiene rostro, tiene todo. Todo lo que tú tienes en el cuerpo físico, tu espíritu lo tiene, pero existiendo en la dimensión celestial. Cuando tú ves las visiones que tienen los profetas acerca del cielo, de Dios, de los ángeles, no hay ninguna insinuación de que los ángeles tengan una apariencia fantasmal o de que Dios la tenga allá en el cielo, en su dimensión. Los ángeles son concretos, físicos, tienen ojos, tienen alas, tienen manos, tienen brazos, tienen piernas, eh, eh, y Dios evidentemente tiene, se manifiesta, porque Dios es incorpóreo, pero se manifiesta en el cielo de manera concreta y visible en el cielo. Y nuestro espíritu allí tiene todo lo que tenemos aquí. Tiene cuerpo, tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene forma, todo exactamente igual, pero en la dimensión celestial. ¿Alguien levantó mano, hermana Virginia? ¿Puede ser? Eh, ¿Quiere preguntar algo, compartir algo? Ustedes saben que acá tenemos libertad para preguntar y también para aportar lo que el Señor pone en tu corazón. Así que solamente levanta tu mano físicamente, yo lo estoy viendo casi todos acá, o levanta tu manito virtual y yo sabré, voy a detenerme y puedes tomar la palabra. Muy bien, entonces dijimos que la primera diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial es la procedencia. Proceden, tienen un origen distinto. Segundo, el elemento que conforma al cuerpo celestial y al cuerpo terrenal. Tercero, la tercera diferencia entre el cuerpo celestial y el terrenal es la perdurabilidad de ambos cuerpos. La perdurabilidad. El cuerpo terrenal es temporal, dura lo que dura, ¿sí? Nosotros nacemos y vamos para arriba, así derechito, y en cierto momento empezamos a bajar, ¿no? Dura lo que dura. Eh, Hoy día la edad promedio en la mayoría de las naciones más desarrolladas está alrededor de los 60, 70 años, como 60 años, quizás 60 y tantos.
y más allá de eso no se vive. Eh, Hablo en promedio. Eh, Mi suegra murió a los 95 años, 94, 95, ¿sí? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Ojalá que todos vivamos esa cantidad de años. Yo le pido al Señor, dame 120 años para vivir, para hacer muchos años más. Ojalá, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero el cuerpo tiene un término, termina y se muere. Y los últimos años de la vida del cuerpo son años de mucha erosión. eh, la, la ley de la entropía se hace cada vez más presente en el cuerpo, las arrugas, todo empieza a caer, ¿sí? Las cremas ya no ayudan, la cosmética no ayuda a la aritmética y pasa todo eso que ustedes ya saben, porque el cuerpo físico es temporal, fue hecho para ser transitorio. Una vez que el hombre pecó, se hizo transitorio. ¿Alguien está cargando una pizarra? Aquí se está cargando una pizarra. Hermana Virginia está cargando una pizarra. No sé. Bueno, sigo hablando. Ahora, el cuerpo celestial es eterno, eterno. Perdurará por toda la eternidad. Perdurará por toda la eternidad, ¿sí? Eh, el cuerpo, entonces, el cuerpo celestial, a diferencia del cuerpo terrenal, tiene una perdurabilidad sin límite de tiempo, sin límite de tiempo. El cuerpo celestial. Y voy a decir más. Mira, en la glorificación, cuando seamos glorificados, lo que hará Dios es darle al cuerpo físico la misma perdurabilidad y categoría que nuestro espíritu, porque tienes un espíritu eterno, ¿sí? Tu hombre interior es eterno, el cuerpo de tu espíritu es eterno, pero el cuerpo físico no lo es. Pero en la resurrección, el cuerpo que Dios hará, que resucitará, le dará la categoría de, o la capacidad de perdurar eternamente. Y, tendremos un cuerpo que va a durar por toda la eternidad, como dice la Biblia, por los siglos de los siglos. De paso digo que la palabra siglos en la Biblia no significa 100 años. Eh, la palabra siglo en nuestro uso cotidiano y en nuestro actual tiempo significa 100 años, un siglo, 100 años. Pero en la Biblia, la palabra siglo es la palabra griega aion, y aion significa era, una época. Por lo tanto, cuando dice por los siglos de los siglos, tendríamos que decir que eh, perduraremos por las eras de las eras, ¿sí? Época tras época, por toda la eternidad, todas las épocas que vengan, ahí estaremos con el Señor. Y la cuarta diferencia entre el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal es la calidad del elemento, la calidad del elemento que conforma a cada uno. El cuerpo terrenal es corruptible, se corrompe y se destruye permanentemente. El cuerpo celestial es incorruptible, indestructible. El cuerpo terrenal es frágil, es un vaso de barro. El cuerpo celestial es fuerte, indestructible y además glorioso. Nuestro espíritu entonces posee un cuerpo celestial que procede del cielo, está conformado con elementos celestiales. Nosotros somos un cuerpo celestial dentro de un cuerpo terrenal. Tu espíritu tiene un cuerpo celestial y está inmerso dentro de un cuerpo terrenal. Esa es nuestra realidad. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor se transfiguró
delante de sus discípulos en el Monte Hermón. ¿Qué fue lo que ocurrió en la transfiguración? Simplemente que el Señor irradió, sacó de adentro hacia afuera su cuerpo celestial y su cuerpo celestial trascendió su cuerpo terrenal y era tan glorioso, tan extraordinariamente glorioso, ¿verdad? Que todo quedó, aún las ropas, parecían tan blancas como la nieve, eh, una luminosidad, una cosa extraordinariamente gloriosa, porque su espíritu salió hacia afuera. Mencioné el otro día que a veces hay gente que te dice, vi alrededor de usted como una luz, vi una luminosidad, como que algo sobresalía de su figura y como algo luminoso. ¿Qué está viendo la gente cuando ve eso? De tu espíritu, está viendo un destello de tu espíritu, quizá los bordes de tu espíritu, que le es permitido ver de ese cuerpo espiritual que la Biblia llama el hombre interior. Ahora tenemos que volver a repetir, remarcar que el cuerpo espiritual es real y tangible en el mundo espiritual, tangible en el mundo espiritual. En el mundo espiritual el cuerpo de tu espíritu se puede tocar. No es indefinido, sin forma, fantasmal, por el contrario, posee forma, definición, solidez, volumen y peso. Nuestro espíritu posee un cuerpo completamente real y tangible, no de esta dimensión física, sino de la dimensión espiritual y en la dimensión espiritual. Ah, Dios tiene un templo en el cielo. Dios tiene un templo en el cielo. Juan lo vio y nos muestra el pantallazo de ese templo. Y hay un tabernáculo en el cielo. Eso que Juan vio, y hay tronos, y hay un templo, y hay muchas cosas en el cielo. Juan lo vio como algo físico, algo tangible, algo con dimensiones, altura, colores, diseño, exactamente como acá, en la tierra, pero en otra dimensión, lo celestial. Mira lo que dice la escritura acerca del tabernáculo. Está hablando de la comparación del tabernáculo que levantó Moisés con el pueblo de Israel y el tabernáculo que levantó Dios. Así que hay dos constructores, un constructor humano y un constructor divino. El constructor humano hizo un tabernáculo de cortinas, de pieles, como le dijo el Señor, con maderas y oro y plata y esas cosas, pero todo terrenal. En el cielo hay un tabernáculo exactamente igual, pero hecho de material celestial, que tiene altura, diseño, volumen, colores, forma, etcétera, todo exactamente igual, pero con material celestial. eh, y con el cuerpo igual, exactamente igual. Muy bien. Eh, los profetas principalmente nos muestran en las visiones que Dios les da este tipo de cosas tan visibles y tan tangibles. Um, Ezequiel capítulo 8, leamos los primeros 3 versículos. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce bruñido, refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. Se ve que Ezequiel tenía el pelo largo, ¿no?
por las guedejas, por las greñas, como diríamos hoy día. Me tomó me agarró los pelos, diríamos en buen criollo, sí. Me agarró de los pelos, dice, me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Oiga, lo llevó todo el tiempo agarrado de los pelos hasta Jerusalén. Así que usted quiere ser profeta y no quiere que lo agarren de los pelos, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí al profeta lo toman así, el trato no es muy agradable, pero Dios hace como quiere. Pero lo que estoy queriendo acá, fíjate, acá tenemos una figura celestial. Mira lo que dice. Una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Aquí tenemos un ser espiritual. Los ángeles son seres espirituales que se pueden corporizar y luego desmaterializar. Pero acá tenemos un ser y lo que Ezequiel está viendo, nadie más lo está viendo. No lo están viendo los, los, eh, los hombres que están delante de él, los ancianos, solo él lo está viendo. Ustedes que tienen visiones de Dios sabrán que muchas veces están viendo una cosa tan vívida, tan tremenda, sea de espíritus de Dios o demonios que también tienen cuerpo, también son corpóreos en el mundo espiritual, y ustedes están viendo y nadie más está viendo. Y tú dices, pero tú no ves esa persona que está ahí. No, no la veo. Pero ahí está, ¿cómo no lo ves? Claro, porque uno tiene eh, el don para poder ver, ¿no es cierto? Y el otro no, simplemente eso. 4 días antes de que mi mamá fuera con el Señor, partiera de esta vida, llegué a su casa esa mañana y me dijo, hijo, esos caballeros que están ahí, los enviaron y me están esperando. Ellos me van a llevar con mi padre. Y yo le digo, mamá, ¿cómo son? Me dijo, son muy elegantes y son muy fuertes, altos. Qué bien, ¿sí? Y a la tarde volví y me dijo, ahí están esperando. Al otro día, mamá, ¿dónde están ahí? Están esperando. Ella los veía. Parece que en el caso, en algunos casos, cuando la gente, mi mamá no era una persona de tener visiones o de contar que tenía visiones, pero ella estaba en un momento muy cercano a su muerte terrenal y se ve que Dios activó la visión espiritual y ella estaba viendo esos ángeles que la vinieron a buscar. Pero ¿cómo los veía? Como unos señores muy imponentes, muy elegantes, de mucha autoridad, eso es lo que decía ella, ¿sí? Y muy bellos. Bueno, em, tú puedes leer muchos pasajes y es importante, ¿no es cierto?, que entendamos que hay muchos pasajes de la Escritura que dan visiones del cielo o de las cosas celestiales. Y en todos ellos tú verás que todo en el cielo es real y tangible, con el Espíritu, ¿no? Un día estaba yo con una tía mía que se llama Gloria, eh, tía. Ella es la menor de mis tías por lado de mi mamá. Y estábamos nosotros, yo estaba en Córdoba en ese tiempo, estábamos conversando una tarde en mi oficina. Y yo le digo, Lola, porque así, Lola. Digo, Lola, ¿por qué no oramos? Oremos. Y nos pusimos a orar. Y estuvimos mucho rato orando. Y cuando estábamos orando en cierto, quizás como media hora, 40 minutos después de haber comenzado, yo estaba orando en lenguas y ella estaba orando en lenguas. Y entonces me vi que el Señor me sacó del cuerpo. Y yo subí a cierta altura y a una velocidad pero loca, crucé toda la Argentina, crucé el Océano Atlántico y
y entré por arriba, a mucha altura, arriba del continente africano. Y como en el centro del continente africano empecé a bajar. Y cuando yo estaba bajando así, a una velocidad mucho menor que la que viajé hacia allá, el espíritu indudablemente me sacó, hizo todo eso. Cuando yo iba bajando así, veo a mi tía que va bajando al lado mío. Y juntos bajamos. Yo la veía a ella con una ropa blanca, una vestidura blanca, eh, se veía muy bien, muy joven, y bajamos, eh, y cuando llegamos abajo y tocamos el piso, había un pastor africano predicando a un grupo pequeño de gente debajo de un árbol. Ese era su templo. Y yo escuché al Espíritu Santo que me dijo, tóquenlo en su espalda y ministrenle fuerza y gracia. Entonces, yo no sabía si mi tía lo había escuchado o no, pero se ve que sí, porque yo de un lado y mi tía del otro lado le pusimos las manos y cuando le pusimos las manos al hombre, él hizo tiritó así como cuando recibes algo de Dios, no sé si te ha pasado, ¿no es cierto? Que viene el Espíritu y te produce cierto, ¿cómo se llamaría esto? Eh, un tiritamiento. Bueno, y entonces le ministramos y terminó eso y fue como subir así, ¡zum! ¡Pa! Y estaba de nuevo en la oficina. Pero yo seguí orando en lengua, seguí orando en lengua, seguí orando en lengua. Entonces, cuando terminamos de orar al rato, conversé con mi tía, le dije, Lola, ¿viste lo que yo vi? Me dijo, sí, y yo para cerciorarme, digo, no me estará mintiendo la Lola. ¿Qué vi? ¿Dónde fuimos? Me dijo, a África. ¿Y qué hicimos? Le ministramos al pastor y tocamos su espíritu. Eso dijo ella. Pero fíjate, el pastor lo veíamos físicamente y yo veía a mi tía físicamente, pero no era no era mi cuerpo el que estaba en África, sino mi espíritu y el espíritu de ella. Entonces, estoy mostrando un ejemplo, ¿cierto?, de vivencias actuales. Cuando vemos el espíritu de alguien, vemos algo muy tangible, ¿no? Ahora, el cuerpo espiritual es semejante en apariencia al cuerpo terrenal. El cuerpo espiritual es semejante en apariencia al cuerpo terrenal. Significa que nos vamos a parecer, cuando estemos allá, nos vamos a parecer a como somos ahora. ¿Sí? Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. Ahora tú dirás, pucha, te pones frente al espejo y Señor, ¿por qué no me sacas un poco de aquí, me pone un poco por allá? Señor, corrige este perfil griego que tengo, ¿no es cierto? Padre, no me hagas tan, ¿sí? Más flaquito, con más músculo, más... Bueno, escucha, vamos a tener cuerpos perfectos. Vamos a tener cuerpos perfectos, ¿sí? Vamos a hacer cuerpos extraordinariamente maravillosos. Aquí en la Tierra tenemos que tratar de tener el mejor estado físico, pero allá ni nos vamos a preocupar de eso porque nuestro cuerpo va a ser perfecto, pero vamos a ser parecidos a como somos ahora. Cuando uno ve el cuerpo espiritual de otra persona, lo ve muy parecido a como la persona es. Me ha tocado ver el cuerpo espiritual de varias personas en determinados momentos de oración, de guerra espiritual, o como esta experiencia con mi tía, y es muy semejante, muy, muy semejante el cuerpo del espíritu que el cuerpo físico. 6 días, estoy en Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pastor Francisco, ¿Cómo están, amados? Quería consultarle, pues, ¿qué es un cuerpo híbrido? un cuerpo híbrido. Bueno, la propia palabra híbrido tiene que ver con una, una mezcla de naturalezas. Hubo cuerpos híbridos, y yo creo que los hay actualmente, cuando los ángeles, antes del diluvio, se unieron con las mujeres y les engendraron hijos, que eran en parte humanos y en parte angélicos. Pero esa mezcla híbrida produjo muchos males, al punto que Dios tuvo que destruir toda esa generación por causa de esos. Ellos hibridaron, así se llama el verbo de esto, hibridaron la raza humana. Era un plan de Satanás para destruir la simiente de la mujer, la simiente pura. De hecho, la simiente estaba en Noé, y gracias a Dios que Noé fue salvado. La escritura dice acerca de Noé: era perfecto en sus generaciones. No, todos los demás, toda la gente, las naciones, los pueblos, las familias, finalmente todos cayeron de una forma o de otra en esta estrategia diabólica, esta gran maquinación contra la genética de la mujer, porque hay una promesa que se cumplió en Cristo, ¿verdad? Hablando de la genética, la guerra genética es quizá la guerra más importante que se ha librado hasta el día de hoy, y el diablo intentó hibridar, contaminar la genética de la mujer para que no aplastara su cabeza. Tenía que haber una genética pura desde Eva hasta Cristo. Y eso Dios lo protegió. El diluvio fue un acto de protección, porque si el diluvio no hubiera ocurrido, los descendientes de Noé quizá hubieran entrado en relaciones con gente con genética contaminada, y se hubiera perdido la línea santa, la línea pura, la, la simiente de la mujer. Por lo tanto, humanamente, Cristo no hubiera nacido. Era necesario proteger la genética y la simiente de la mujer, y el diluvio vino por causa de eso. Ahora, actualmente, hemos hablado de eso. Yo escribí un par de libros acerca de esto. Uno de esos libros eh, tiene que ver con la gran confabulación que hay contra la genética humana, y en todos los periodos cómo se ha ido desarrollando este ataque diabólico contra la genética humana para contaminarla a fin de que los propósitos de Dios no se cumplan. Actualmente el enemigo sigue contaminando la genética humana, sigue habiendo todo este tipo de experiencias de gente que acusa haber sido, mujeres principalmente, que acusan haber sido abusadas por seres no humanos. Esto sigue sucediendo, sigue sucediendo. Muy bien. Eh, Estamos hablando entonces de que aquí aparecen Moisés y Elías. Los reconocen. Pedro y los apóstoles nunca los conocieron, pero en el espíritu supieron que eran ellos. ¿Qué apariencia tenían? La misma que tenían cuando estaban acá, Moisés y Elías. ¿Qué apariencia tenía Jesús en su transfiguración? La misma, o muy semejante, eh, la expresión, el contorno, el perfil, muy semejante.
En Apocalipsis 1, 12 y 13, aquí vemos a Cristo glorificado. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, muy parecido a Cristo, al que ellos conocieron. Está hablando Juan, que lo conoció personalmente. El cuerpo celestial tiene cabeza, tronco, extremidades, ojos, oídos, boca, nariz, todo. Cuando Dios diseñó el cuerpo físico, lo diseñó para contener el cuerpo espiritual, el hombre interior, el espíritu. Entonces el cuerpo físico es como un guante, y el espíritu es la mano. Tú no creas el espíritu, no, perdón, no creas la mano en función del guante, sino el guante en función de la mano. El guante es para proteger la mano, de manera que el guante tiene que ser muy semejante a la mano. Si la mano tiene dedos, el guante tiene que tener dedos. Si la mano tiene palma, el guante tiene que tener palma. El tamaño, la dimensión, el diseño, todo tiene que ser adecuado para la mano. Entonces, en este caso, la mano es el espíritu, el cuerpo espiritual, y el guante es la naturaleza humana con el cuerpo físico. ¿Por qué tenemos ojos? ¿Por qué tenemos oídos? Porque el espíritu tiene ojos, el espíritu tiene oídos, el espíritu habla y tiene boca, el espíritu tiene nariz, huele, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la mente del espíritu. Hemos visto el cuerpo del espíritu, pero ahora vamos a ver la mente del espíritu. La palabra mente en el Nuevo Testamento, en el griego, es nous, 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 mente. Voy a mencionar 14 funciones principales de la mente humana. Hay otras, pero 14 funciones. El pensamiento, número 1. El pensamiento, número 2. El entendimiento, que no es lo mismo. Número 3. El aprendizaje. Número 4. El raciocinio. Número 5. La percepción. Todas estas son funciones de la mente. Número 6. La intuición. Número 7. La creatividad. Número 8. La emoción. Número 9. El afecto. Número 10. La memoria. Número 11. La imaginación. Número 12. El discernimiento. Número 13. La voluntad. Número 14. La conciencia. Aclaro que hay una conciencia del alma y una conciencia del espíritu. Son distintas. Así como hay una voluntad del alma y hay una voluntad del espíritu. Son diferentes. Muy bien. Todas estas son atributos o funciones de la mente humana. Todas estas exactamente iguales las tiene el espíritu para la vida espiritual. El espíritu tiene pensamiento, entendimiento, aprende, razona, percibe, intuye, tiene el poder de la creatividad, se emociona, ama, tiene afectos, recuerda, imagina, discierne, decide, tiene conciencia y otras funciones más. Así es que las funciones de la mente humana, la mente del alma, la mente del hombre exterior, son exactamente las mismas que las funciones de la mente del espíritu, solo que la mente es pura, sin sombras. La mente humana está muy contaminada por el pecado, por los estímulos externos, por la cultura, por las presiones,
a diferencia de la mente del espíritu, que es pro Dios, siempre, siempre, siempre. Y la mente del espíritu en todos nosotros que somos del Señor y somos habitados por el Espíritu Santo, la mente de nuestro espíritu está amalgamada con la mente del Espíritu Santo, con la mente de Cristo. El hombre interior posee una mente propia, distinta a la mente del hombre exterior. Por eso es que, por ejemplo, una persona está mirando y bien, teniendo una visión de Dios maravillosa, extraordinaria, con su mente del espíritu, y simultáneamente su alma está siendo incrédula, no la cree, no cree que es Dios. Entonces tú tienes esas contradicciones entre la mente del espíritu y la mente del alma. Pablo dice, yo con mi mente, sí, amo y me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que opera en mi naturaleza humana. Yo deseo, quiero hacer y no hago, porque con la mente humana decido otra cosa. Y no quiero hacer lo malo con la mente del espíritu, pero la mente del alma decide y hago lo malo. Entonces tengo una contradicción permanente dentro mío que la tengo que resolver. Lo que Pablo está hablando ahí no es que es un estado en el cual él se quedó. Él está describiendo un conflicto que tenemos todos nosotros entre la mente del espíritu y la mente del alma. ¿Quién va a ganar en tu vida? ¿Quién va a tomar el mando de la voluntad nuestra para determinar qué es lo que hacemos? No es la voluntad de Dios que estemos todo el tiempo, lo hago o no lo hago, me porto bien, me porto mal. No. Pablo describe eso porque eso es lo que nos pasa a nosotros, pero Pablo termina el pasaje diciendo, pero gracias a Dios que nos da la victoria. Y la ley del espíritu de vida, ¿no es cierto? Ha dado victoria contra la ley del pecado y de la muerte. De manera entonces que tenemos dos voluntades, tenemos dos tipos de sensaciones, dos emociones distintas, dos conciencias distintas, etcétera, etcétera. Mira, por la cultura, por la formación, algo nos puede parecer muy, está todo bien, ¿sí? Normal, pero tu espíritu adentro dice, no, eso no, eso no. Pero acá en tu alma tú dices, pero ¿por qué no? Si esto todo el mundo lo hace, no veo que sea pecado, pero el espíritu tuyo adentro está diciendo otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Y escucha bien, es nuestro deber poner 100% de atención a nuestro espíritu y oír a nuestro espíritu y desoír nuestra alma. No solamente desoír nuestra alma, sino negarnos a nosotros mismos. Ok, entonces hay un conflicto entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo y alma. Pablo dice, Romanos 7, 22 y 23, según el hombre interior, Romanos 7, 22 y 23, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La mente natural se revela contra la mente espiritual. Siempre, siempre se va a revelar, ¿sí? Así que por lo tanto tiene que ser sometida y crucificada. Crucificada. Es un conflicto de naturalezas. La mente del espíritu es celestial y busca todo lo celestial y busca todo lo que es de Dios. La mente del alma es terrenal y busca lo de aquí, de la tierra, ¿sí? A la mente del espíritu le gusta la oración, le gusta la palabra, le gusta la comunión con los hermanos, el culto, las canciones, la presencia del Señor. A la mente humana le gusta el carrete, le gusta eh, la vida displicente, le gusta
Tú sabes, ¿para qué vamos a hablar, verdad? ¿Sí? Conflicto de naturalezas que termina siendo un conflicto de intereses. El interés de tu espíritu es Dios y lo de Dios. El interés de tu alma eres tú mismo y lo de la tierra. Así que aquí hay un conflicto serio de intereses. Muy bien. Eh, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Mira lo que dice. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, la ley del pecado. Qué conflicto, ¿no? Hay que resolver. La mente del alma es llamada en la Biblia mente carnal. Mente carnal. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así le llama la palabra a la mente natural, la mente humana, mente carnal. Eh, y por eso también los hombres sin Cristo son enemigos de Dios en la mente. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El gran conflicto con Dios no está en lo que sentimos, sino en lo que pensamos, en lo que pensamos, en el área de los pensamientos. Dice la Biblia que los inconversos andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. Efesios 4:17-18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Muy bien, vamos a ver ahora la relación entre la mente del espíritu y el espíritu. La mente del espíritu y el espíritu. ¿Qué relación hay entre la mente del espíritu y el espíritu? La primera relación le podemos llamar una relación de autoconocimiento, de autoconocimiento. En 1 Corintios 2:11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. De la misma manera que el Espíritu Santo conoce toda la realidad y los procesos de la Trinidad, el Espíritu conoce todo eso. Nuestro espíritu nos conoce, se autoconoce. Tu espíritu te conoce todo de ti. ¿Sí? Dios ha dotado a la mente del espíritu de la capacidad de autoconocerse. Eh, Así como el alma, por ejemplo, hablamos del alma, hablemos del alma. Nosotros decimos, yo me conozco. Cuando decimos yo me conozco es casi una amenaza, ¿no? Yo me conozco. Que no me provoquen porque yo me conozco. No me conocen, pero yo me conozco. Pero nosotros nos conocemos. Frente a ciertas cosas podemos decir, si me pasa esto, yo reaccionaré así, porque me conozco. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te conoces a ti misma? Sí, no completamente, porque a veces salen reacciones en nosotros que no esperábamos, ¿sí? Se manifiesta así como una cosa, ¿no? El increíble Hulk aparece, ¿no? Reacciones que desconocemos de nosotros. Pero, ¿sabes?
a tu espíritu lo conoce tu espíritu. Tu espíritu tiene esa capacidad de autoconocerse. Segundo lugar, estamos hablando de la relación entre la mente del espíritu y el espíritu. Hablamos de nuestro espíritu, no estamos hablando del Espíritu Santo. El espíritu tiene la capacidad de autoexaminarse y autoevaluarse. El espíritu tiene la capacidad de autoexamen y autoevaluación. Segunda Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nuestro espíritu se puede autoevaluar, no solamente autoconocer, sino autoevaluar, eh, autoexaminarse. Se puede examinar a sí mismo. De hecho, acá hay una exhortación a examinarnos a nosotros mismos. Hay una tercera relación que existe entre la mente del espíritu y nuestro espíritu, que es la convicción. La convicción. Convicción. La convicción espiritual es una función de nuestro espíritu. Nuestro espíritu discierne, aprueba, reprueba y trae convicción. Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo no está hablando aquí de la mente natural, porque la mente natural es enemistad contra Dios, eso el mismo Pablo dice, pero acá está hablando de la mente espiritual. La mente espiritual te da convicciones acerca de las cosas. ¿Te ha pasado que tú quieres decidir algo en determinada cosa en tu vida y desde más adentro que tu mente, más profundo, te viene una convicción de que no debes hacer eso? Te viene una convicción de que eso es erróneo o que es correcto. Esas convicciones interiores que nos vienen no por un razonamiento, sino por una revelación. Tú puedes llegar a una convicción porque razonaste y dijiste, bueno, 2 más 2 son 4, aquí está pasando esto y esto otro, y esto otro, lo que yo debería hacer es esto. Estás llegando a una conclusión, producto de una elaboración mental. Pero cuando la convicción te viene de adentro, como un sí, un no, sí, hazlo, no, no lo hagas, esto no, no tienes que entrar ahí, sí tienes que entrar ahí, ahora tienes que hablarle a esa persona, no, detente, no tienes que hablar. Son convicciones que te vienen de adentro, ¿sí? Y son del espíritu. El espíritu, la mente del espíritu trae esas convicciones al espíritu y nos son reveladas a nosotros aquí en nuestra conciencia. Hay una relación entre la mente del espíritu y el espíritu. Pero veamos un tercer aspecto. Hay una relación entre la mente de Cristo y la mente del espíritu. La relación entre la mente de Cristo y la mente del espíritu. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra versión dice, nosotros pensamos los pensamientos de Cristo. Otra versión dice, nosotros poseemos la mentalidad de Cristo. Y todas las versiones, todas las traducciones tienen el mismo sentido, que por ser hijos de Dios, por haber nacido de nuevo, por tener a Cristo dentro de nosotros, la mente de Cristo, sus pensamientos, sus deseos, su mentalidad nos ha sido conferida, ha sido implantada dentro de nosotros. Está ahí.
pero está ahí para que la activemos. ¿Dónde está la mente de Cristo? En nuestro espíritu. Vamos a ver más adelante que el espíritu, nuestro espíritu es un gran depósito de cosas sobrenaturales. Pero dentro de eso está la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es sus facultades de pensar, conocer, saber, sentir, creer, crear, razonar, tener emociones, tener afectos, determinar. Todo lo que Cristo piensa, proyecta, siente, vive, su mente, su mentalidad, que sería su forma de pensar, y sus pensamientos. Hay una, hay una reprensión en el Antiguo Testamento que dice en el libro de Jeremías, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Escucha, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿Qué está diciendo? Ustedes no piensan como yo. Ustedes piensan como ustedes. Ustedes piensan cualquier cosa, incluso se oponen a mí en sus pensamientos. Eso es el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, escucha esto, en el antiguo pacto, todo lo de Dios era externo al hombre. La ley, las tablas de la ley eran externas, estaban afuera, no estaban incorporadas. El libro de la ley era algo externo a las personas. Lo aprendían, pero era externo. Pero en el nuevo pacto, Dios mismo ha escrito en nuestra mente y nuestro corazón sus leyes, sus leyes. Tú eres una persona escrita por dentro, te han escrito. Si alguien pudiera verte en el espíritu, vería, leería las leyes de Dios en tu mente y en tu corazón, porque están ahí escritas, tatuadas, impresas, no sé qué, cómo decirlo, ¿no? Esculpidas las leyes de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no solamente las leyes de Dios como conceptos estáticos, sino la mente de Cristo nos ha sido implantada, está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. El problema, mira, el problema con todo lo de Dios en nosotros es que depende la manifestación de todas las cosas sobrenaturales que están en nosotros, todas, la manifestación de ellas depende de nuestra voluntad. Pensemos esto. Pregunto, ¿Dios quiere sanar enfermos? ¿Crees tú que Dios quiere sanar enfermos? ¿Sí? Bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que Dios quiere sanar enfermos a través de ti? Amén. ¿Lo crees? Ok. La pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque cuando lo quiere hacer, nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Decidimos si lo hará o no lo hará. Dios, por ejemplo, vas a un parque y ves una persona con un problema físico, estás sentado en tu banco y allá hay una persona sentada, fuiste a descansar, fuiste con la familia a descansar y allá enfrente hay una persona enferma y adentro tuyo la voz del Señor te dice anda y háblale de mí y sánalo. ¿Y qué digo yo? ¿Qué dices tú? Señor, es mi hora de descanso. Señor, no estoy preparado. Señor, no estoy en condiciones, no me siento en condiciones. Señor, y suma. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere sanar, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él necesita tu boca, tus manos, tus pies, tus brazos, tu boca para ir y hablar, tu mano para tocar, tus pies para llegar. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en la cárcel de Dios.
Dios está dentro de nosotros y quiere salir y tocar, pero no lo dejamos. Dios no puede salir. No puede salir, no puede ser liberado, porque quien lo libera soy yo, eres tú. Y a veces por incredulidad, a veces por simple desobediencia y a veces aún por rebeldía, no lo hacemos. Entonces con la mente de Cristo pasa lo mismo. La mente está en nosotros y el Espíritu nos quiere enseñar a pensar como piensa Cristo en todo, en cada situación. Pero nos gusta tanto la cultura, la forma de pensar humana, nos parece tan conveniente que no. Mira el pensamiento de Cristo y el pensamiento humano. 5.000 personas, varones, más mujeres y niños, 15.000 personas. Van los discípulos y le dicen al Señor, Señor, ya deberías despedir a la gente para que se vaya a su casa, porque no han comido, te están siguiendo hace horas, y acá, si se queda más, le vamos a tener que dar de comer nosotros, ¿y de dónde? Y Jesús les dice, muchachos, denles ustedes de comer, la mente de Cristo, denles ustedes de comer. ¿Y qué dicen ellos? ¿De dónde? ¿De dónde le damos? Son 15.000. ¿Cómo los vamos a alimentar? Entonces, acá hay un conflicto entre la mente de los apóstoles y la mente de Cristo. En la mente de Cristo está todo hecho. Ellos le van a dar de comer. En la mente de los apóstoles hay un imposible. ¿Te ha pasado eso? Que el Señor te dice, hijo mío, hija mía, hay que hacer tal cosa. Y tú dices, pero ¿con qué plata? ¿Con qué ropa? Como decimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo? No, no se puede. En la mente nuestra está incorporado el chip del no se puede. En la mente de Cristo no hay chip de no se puede. Entonces está esa contradicción. La mente de Cristo piensa una cosa, la mente de David piensa otra. ¿Y quién gana? Regularmente, ¿quién gana? La mente de don David. Por lo tanto, la mente de Cristo queda relegada. ¿Qué pasa si yo pienso con la mente de Cristo y determino, alineo mi voluntad con la mente de Cristo? ¿Qué va a suceder? Milagros, sobrenaturalidades, cosas extraordinarias. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tan poca sobrenaturalidad manifestada? Creyendo nosotros fehacientemente y fervientemente en milagros y sanidades y liberaciones y cosas sobrenaturales, ¿por qué hay tan poco de eso? ¿Sabes por qué? Por la mente humana. Porque la mente humana gana a la mente de Cristo hasta ahora. Nosotros tenemos que reconvertir nuestra mente a la mente de Cristo. Y tenemos que deshacernos de esta mente terrenal, crucificarla, mortificar. La Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando tú haces morir, cuando yo hago morir lo terrenal en mí, mi manera de pensar, ¡brum! Aparece la mente de Cristo con toda la celestialidad y con toda la sobrenaturalidad que Él tiene. ¿La tenemos la mente de Cristo? Claro que sí. Está ahí, lista para pensar en nosotros, lista para operar en nosotros, lista para reflexionar, lista para analizar, lista para discernir, lista para juzgar, lista para filtrar, todo de acuerdo a la mentalidad de Cristo. Sí, amados, eh, mira, la Biblia acá usa la expresión tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Pero una cosa es tener la mente de Cristo y otra cosa muy diferente es experimentar la mente de Cristo. Tener
La mente de Cristo en el sentido de que la poseemos, nos ha sido dada, sus capacidades, todos nos han sido otorgados, eh, pero necesitamos experimentar la mente de Cristo en todas nuestras relaciones, en toda nuestra vida. Permitir que Cristo piense en nosotros. Acallar nuestro yo, acallar nuestra propia mente carnal para que la mente de Cristo se pueda expresar. Dijo Juan el Bautista en un momento, hablando de él y de Cristo, dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que mi mente mengüe para que la mente de él crezca. Para que la mente de él crezca. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuál es la relación que Dios espera tener? ¿Cuál es la relación entre la mente de Cristo y la mente de nuestro espíritu? ¿Cuál es la relación entre la mente de Cristo y la mente de nuestro espíritu? Es como que hay dos mentes, pero ambas mentes están en perfecta sintonía. Nuestro problema no es con la mente de nuestro espíritu, sino con la mente de nuestra alma, nuestra naturaleza humana. Ese es el conflicto. Pero la mente de Cristo tiene perfecta sintonía con la mente de nuestro espíritu. Vamos a ver algunos aspectos. Primero, hablamos de la relación entre la mente de Cristo y la mente de nuestro espíritu. Primera relación, influencia. Influencia. La mente de Cristo influye y espera y procura influir sobre cada área de nuestra vida. La influencia influye. La mente de Cristo influye en nuestra mente espiritual, en nuestra vida. Segundo, la segunda relación es la transferencia. Transferencia. La mente de Cristo opera continuamente transfiriéndonos muchas cosas, conocimientos, revelaciones, maneras de pensar, maneras de ver, sabiduría, etc. En 1 Corintios 2, 12 y 13 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El encargado de transferirnos todo lo de la mente de Cristo, de transferir todo lo de la mente de Cristo a nuestro espíritu, es el Espíritu Santo. Es su ocupación. Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo es el encargado de hacer esa transferencia desde la mente de Cristo a la mente de nuestro espíritu continuamente. Esa transferencia de sabiduría, revelación, conocimiento, eh, perspectiva, etc. Tercero, la relación entre la mente de Cristo y la mente de nuestro espíritu. Eso estamos hablando. El tercer aspecto es la compenetración. Compenetración. La mente de Cristo está en nosotros para compenetrarse con nuestro espíritu y hacerse una con la mente espiritual. El propósito de la mente de Cristo es compenetrarse, amalgamarse con la mente de nuestro espíritu para hacerse una, y de pronto tu espíritu está pensando los pensamientos de Cristo, simplemente, porque la mente de Cristo está unida, amalgamada con la mente del espíritu. Se han hecho una sola cosa. Primera de Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es
con Él. Cuarta relación, dominio. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne, domine en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo. La mente de Cristo está en nosotros para dominar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo más difícil de gobernar es nuestra alma, pero la mente de Cristo parte desde nuestro espíritu, gobierna nuestro espíritu y a través de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Mencionamos influencia, transferencia, compenetración, dominio, revelación. La mente de Cristo trae toda revelación y rema a nuestra mente espiritual, proveyendo así el conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Me tengo que conectar con mi espíritu. Mi espíritu sabe la voluntad de Dios. ¿Y por qué la sabe? Porque la mente de Cristo le provee, compenetra del conocimiento de la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios, sobre su voluntad, sobre su propósito, sobre la palabra, sobre la Biblia, todo lo que necesitamos aprender, tenemos que volvernos a nuestro espíritu, a la mente de nuestro espíritu y desde ahí aprenderlo, desde ahí mirarlo, porque ahí está la fuente de todo conocimiento, que es la mente de Cristo. Por medio de la revelación del espíritu en nuestra mente, conocemos los misterios de Dios, la persona de Dios, la voluntad de Dios, todo lo de Dios lo conocemos por medio de nuestro espíritu. La mente de Cristo nos revela los misterios de Dios, la persona de Dios, la voluntad de Dios. Efesios 1, 17 al 19. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La revelación, escucha, la revelación que recibimos es un suministro de la mente de Cristo a nuestro espíritu. La revelación. Luego viene el otro aspecto, la iluminación. Iluminación. Es diferente la revelación a la iluminación. Cuando Dios revela cosas, nos revela cosas a través de el rema. Por ejemplo, mañana irás a tal lugar y te ocurrirá tal cosa. Es una revelación, es un rema, ¿sí? Vas a emprender tal cosa y y yo voy a hacer tal cosa, una revelación, un sueño. Vi un sueño, tuve un sueño y en el sueño vi tal y tal cosa, son revelación. La iluminación viene con relación a las escrituras. Cuando tú estudias las escrituras y se te abren, se te iluminan. O sea que muchas veces leemos pasajes y no entendemos, oramos, no entendemos, oramos, hasta que de pronto ¡ah! Es como que todo se ilumina, tú entiendes, comprendes, y se te abrió el entendimiento. Fuiste iluminado, te iluminaron. Entonces,
La iluminación es una obra del Espíritu Santo, trayendo luz de Cristo, luz de la mente de Cristo, para que comprendamos la palabra de Dios, para que comprendamos las Escrituras, para que entendamos la revelación de las Escrituras. Lo voy a poner de esta forma. El rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño. Vio unas vacas que salían del río, ¿recuerdas? 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. ¿Tuvo una revelación? Sí, pero no tuve la iluminación para entender. ¿Quién trajo la iluminación? José. El rey Nabucodonosor vio una estatua inmensa, tuvo la revelación, pero José trajo la iluminación. Entonces la palabra, cuando tú tienes la Biblia en tu mano, ahí es la revelación de Dios. No es la única revelación, porque hay una revelación en la naturaleza también. Hay muchas áreas donde Dios se ha revelado, pero hablemos de la revelación de las Escrituras. Tú necesitas la iluminación del Espíritu para entender las Escrituras. Entonces, eso es el ejercicio de la mente de Cristo operando en nosotros, la iluminación. Ok, ¿qué más? La enseñanza. La enseñanza. 1 Corintios 2:13. Hablamos, escucha esto, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuerda que el Espíritu Santo es el encargado de suministrar todo lo que está en la mente de Cristo a nosotros. Entonces, el Espíritu nos ilumina, el Espíritu trae la revelación, el Espíritu nos enseña, pero ¿de dónde trae eso? De la mente de Cristo. Porque Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El administrador de la mente de Cristo en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él nos trae enseñanza. ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Cuál es el origen? La mente de Cristo. Luego, otro aspecto, la guianza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escucha lo que dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, estamos en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo administra todo lo de Dios para nosotros. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, Él hablará lo que oyere dónde o de quién, evidentemente de la deidad, del Padre y del Hijo, y nos suministrará esa información, nos guiará a través de eso, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo, suministra a nuestra mente guianza en los asuntos espirituales, así como también en los asuntos naturales. Hemos visto varios aspectos de la relación entre la mente de Cristo y la mente de nuestro espíritu. Vivimos influencia, transferencia, compenetración, dominio, revelación, iluminación, enseñanza, guianza. Vamos a ver 3 más. Testimonio. Testimonio. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las funciones de la mente de Cristo es testificar a nuestro espíritu acerca de nuestra filiación con Él, de nuestra calidad de hijos. El testimonio del Espíritu es nuestra garantía de esa relación indestructible
que tenemos con nuestro Padre Celestial, la paternidad de Él hacia nosotros y la filialidad de nosotros hacia Él, ¿cierto? Ese testimonio lo trae el Espíritu Santo, lo administra el Espíritu Santo a nuestro espíritu, se lo dice a nuestro espíritu. Escucha esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí? Ahí hay una suministración de revelación, información, garantía, confianza, etc. ¿Qué más? Instrucciones. Instrucciones. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es el administrador de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la mente de Cristo. ¿Y quién administra esa voluntad de Dios? El Espíritu Santo, trayendo revelaciones, iluminaciones, instrucciones. Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Te ha dicho alguna vez el Espíritu Santo? Siéntate al lado de esa persona, háblale de mí. Detén a esa persona, dile que yo le amo. Toca a esa persona porque lo voy a sanar. Llama a tu pariente, mándale un mensaje, un WhatsApp y dile que yo le amo, que estoy esperando por él. ¿Sí? Anda a la casa de tu vecino. Instrucciones. Instrucciones. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La mente de Cristo, con el Espíritu Santo administrándola, está continuamente dando instrucciones a su pueblo y en particular a sus hijos. Estas instrucciones se refieren a asuntos personales, a la obra, a las tareas que tenemos que hacer, etc. Un último aspecto en que la mente de Cristo opera hacia nuestra mente o en nuestra mente espiritual. Juicio. Juicio. Primera de Corintios 2:15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La mente de Cristo en nosotros juzga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y este juicio es transmitido a nuestro espíritu. Este juicio dice, esto está mal, esto está bien. Ese es el juicio, ¿sí? El juzgar, el discernir qué cosa corresponde a la voluntad de Dios, qué cosa no. Ese ejercicio ocurre en la mente de nuestro espíritu, pero por revelación de la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. Bien, el próximo encuentro vamos a empezar a hablar acerca de los sentidos espirituales. Estamos hablando de la conformación del hombre interior. Vamos a ver también el Espíritu Santo, el hombre interior, perdón, como el depósito de las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Qué cosas sobrenaturales ha depositado el Señor en nuestro espíritu? Tenemos muchas cosas que compartir acerca de tu espíritu, mi espíritu, el hombre interior. El hombre interior es una maravilla divina, una maravilla divina. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su espíritu, su hombre interior? Dile al Señor, Padre, gracias por haberme dotado del hombre interior, de este espíritu sobrenatural que tengo, lleno de tu gracia y de tu verdad. Ora conmigo, di, Señor, ayúdame a conocer más y más mi espíritu y a entender de qué manera debo alinearme con la mente de Cristo, con el Espíritu Santo, para hacer tu voluntad mientras estoy aquí en la tierra. Dame gracia
para poder vivir todos mis días gozándome en hacer tu voluntad y en cumplir tu propósito eterno para mi vida. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.